también tenemos de Reinaldo Bolívar, un gran africanista, ¿no? Querido Reinaldo Bolívar, África, la historia no contada. Así que tenemos una diversidad hermosa. Por aquí tengo, hablando de hermosura, del editorial Alfredo Maneiro, El mundo según Trump, Donald Trump, de Michel Colón y Gregory Lallian. Sin lugar a dudas, la Feria Internacional del Libro es una fiesta del libro impreso, del libro editado. Hay que tomar en cuenta para el trabajo de las editoriales, del estímulo de la lectura, María Alcira Matute, del estímulo de la costumbre, del hábito, de la virtud de la lectura, del análisis crítico. Hay que tomar en cuenta también la existencia ya como realidad mundial de las redes sociales. Hay tantos libros buenos para niños que no le falta tiempo para recomendarlos todos. Por ejemplo, esta novedad del perro y la rana para colorear, Neida Atencio, una gentil amiga del Zulia, gentil amiga y querida amiga de Sara Labarca, que conocimos gracias a Sara Labarca. Adivina el mundo, y las ilustraciones son por David Dávila. David Dávila, que está residenciado en Montevideo, Uruguay, pero que ha vivido pues mucho tiempo aquí en Venezuela, un ilustrador venezolano. Son libros que uno recomienda siempre con mucha tranquilidad, con mucha seguridad. Y con nosotros tenemos a 3 nombres referenciales dentro de la literatura infantil, que yo siempre digo, también agregaría de repente a Luis Carlos Neves, hay muchos, pero agregaría también a Luis Carlos Neves como en el mismo nivel. Armando José Sequera, Laura Antillano, Hugo Colmenares. Y yo he estado pensando en ello y yo digo, ¿qué puede sentir una persona que ha dedicado tantos años a hacer buena literatura infantil? Cada vez mejor los libros, que uno ve que los niños les gustan los libros y si los conocen a ustedes se les acercan con cariño, con admiración, se sienten felices de estar cerca de estos escritores que han sabido comprender a los niños y no dejar de ser niños nunca. Armando José tiene una propuesta para la posteridad. A ver, ¿cómo te sientes tú siendo referencial? Eso es como grande. Bueno, mira, yo no estoy tan seguro de ser una referencia, soy simplemente alguien que pone una palabra detrás de la otra y parece que hay gente a la que le gusta. En realidad, mira, lo que sucede es lo siguiente, cuando llegamos a la vida nosotros creemos que los problemas son o para sufrirlos o para evitarlo. No, los problemas son para enfrentarlos y vencerlos. Y mientras más problemas haya, más tenemos que luchar, pero más tenemos que tener conciencia de que vamos a triunfar. Entonces, yo me paro todos los días a escribir, y si no puedo escribir porque no se me ocurre nada, corrijo lo que ya tengo escrito, pero todos los días siento que tengo que trabajar. Y creo que seguiré trabajando no solo hasta el último día, sino que después de muerto también espero contactar varios medios para dictarle los nuevos libros que tenga para hacer. Y mientras tú decías eso, se cayeron un poco el libro, hasta que ya alguien nos contactó. Exacto, ya llegaron los espíritus. A ver, Laura, ¿y tú qué dices? Bueno, estoy pensando si yo tengo una actitud particular cuando escribo para niños o escribo para adultos y creo que no, que tiene mucho que ver con el hecho de escribir y de escribir continuamente. Me da una enorme alegría ir a las escuelas y en la calle, en distintas situaciones, encontrarme con niños que han leído algún texto mío para ellos y lo celebran. Eso me parece grandioso. Y además, muchas de sus preguntas en las escuelas, muchas de sus referencias me ponen a pensar y puede que hagan que nazcan nuevos cuentos en función de eso. Creo además que uno revisa como una memoria ontológica en relación al libro para niños, que implica incluso revisar historias de otros, revisar circunstancias, revisar... Yo creo que la presencia, por ejemplo, de las mascotas es básica, de la naturaleza es básica. Las referencias de la escuela, buenas y malas, porque no siempre el recuerdo de la escuela es positivo, es importante. Todo lo que el niño sienta que tiene algo que ver con él, lo llama. Y ayer me tocó dar una charla acá sobre cómo me hice lectora y fue un poco un recorrido porque conté que en preescolar
aquí en El Silencio, en el Kinder Gabriela Mistral, que fue donde yo fui por primera vez obligada, empujada, llorando a la escuela. Un niño que estaba como muy emocionado conmigo me llevó un regalo que era un juego de tacitas para tomar café, con la jarrita, con todo, que yo digo que esa es mi primera lectura, porque cada tacita tenía un fragmento del cuento de la Caperucita Roja, y a mí nadie me había contado la Caperucita Roja. Entonces para mí yo leía los dibujos y los ponía en orden, porque esa fue mi primera manera de leer, y creo que fue fantástica, porque me llevó a un mundo maravilloso con el que soy muy feliz, que es el de la lectura y el de la escritura a posteriori. Así es. Y también ellos no solamente han sido tan generosos con el talento que tienen, sino que también se han dedicado como lectores no solamente a leer por placer, sino a leer para divulgar lo que otros leen, lo que otros escriben y lo que otros hacen para promover la lectura. Y eso es lo hermoso del trabajo de ustedes, que no se queda solamente en ustedes para ustedes, sino para los otros. ¿Y tú, Hugo, qué dices? A ver, el compromiso que yo tengo, que he asumido a plenitud, además lo he asumido con gozo, espiritualmente con gozo. Y me he atrincherado en la memoria de la infancia. Yo le digo a la grita, Catalina de los vientos. Y mientras más escribo, es como me dice Laura Antillano, tu escritura es un saco roto. Van, escribes y nunca se sacia. Entonces, ese compromiso de mi memoria de la infancia es la memoria de la infancia de millones de niños. Y creo que un país debe reafirmar su identidad, su pensamiento, la historia de cada familia, la historia de cada abuelo. ¿Cuál es la historia de una familia de un barrio? Esa es una literatura. ¿Cuál es la historia de un niño que viaja en un autobús o en el llano viaja en una bicicleta, en un burro para ir a la escuela? Todas esas memorias son una memoria de Venezuela, una identidad, un escudo de identidad nacional. Y para terminar, tengo la curiosidad de saber cómo son ustedes los lectores, cuando leen por placer, cuando no leen porque tienen que hacer un trabajo, cuando tienen que hacer una compilación, leen porque quieren leer. ¿Cómo leen en la mañana, leen en la noche, leen acostados, leen sentados, de día? ¿Cómo leen? ¿Cómo leen ustedes? Yo procuro leer todos los días entre 2 y 3 horas, pero nunca por compromiso, siempre por amor al libro o al autor o autora al que me asomo. Creo que leer por compromiso es de lo peor. Y desde que abandoné la escolaridad universitaria, decidí que no volvía otra vez a leer jamás algo por obligación. Y hasta ahora lo he cumplido. ¿Y tú, Laura? Yo lo disfruto también muchísimo, y este encuentro que hemos hecho en esta Filben es maravilloso, porque uno se encuentra con una serie de amigos que están leyendo cosas diversas, entonces compartimos títulos, y tal novela la leíste, y esta otra, y este poema, ¿qué te parece? Entonces este es un compartir, y no hay nada como compartir, porque empiezas a descubrir nuevos títulos, nuevos autores, nuevas maneras del decir, y eso es básico. A mí me hace muy feliz leer, es una cosa que emocionalmente me despierta, y leo a toda hora. Cada vez que tengo un tico que tiene que cubrirlo una tarea práctica, voy a la lectura. ¿Y tú, Hugo? Sí, bueno, la escritura, por esencia, cada escritura es una lectura. Y cada libro nos permite encontrarnos con un autor, conocer sus mundos, sus propuestas, sus simbologías. Entonces se lee por placer, para descubrir. El lema de la Feria Internacional del Libro 2018 es: la lectura es vida, se va reproduciendo la vida. Entonces siempre se lee por placer. Y cada niño, cada niña, cada familia debe encontrarse con el libro para hacer amistad, ¿sí? La amistad con el conocimiento. Así es. Y si usted no se siente amigo de un libro que está leyendo, ese libro no era para usted, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir buscando el libro que lo complazca, y en esa búsqueda curiosa, en esa búsqueda preguntona, como nos dice Simón Rodríguez, pues entonces encontramos los libros que nos hacen felices, o que si no nos hacen felices nos ponen a pensar, y nos tiene que hacer felices la reflexión, porque la reflexión siempre nos lleva a ser mejores seres humanos. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.